invito a abrir 2 de Pedro 1, versículo 3 en adelante. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Nosotros nos preocupamos por trabajo, nos preocupamos por amorío, nos preocupamos por casa, nos preocupamos por bienes, nos preocupamos por todo. Y el Señor dice, hay una naturaleza divina que hay que vivir. Por eso solamente con la llenura del Espíritu Santo podemos entender lo que el Señor nos está pidiendo. Es decir, participar de una naturaleza divina. Amén. Estar separado y tomar una decisión del corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 3 dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no han sido dadas por su divino poder. Amén. Nosotros a veces adoramos y no sabemos quién tiene el poder. Y ya se nos es dado, dice la palabra de Dios. Pero no podemos actuar en ese poder, ¿por qué? Porque todavía nuestros pensamientos están en estas cosas personales de la tierra. Sabiendo que esta no era una dificultad para el Señor, porque el Señor Jesús siempre estaba mirando el cielo. Y el Señor nos quiere enseñar esa naturaleza a través de la palabra. Amén. Tenemos algo que participar, tenemos algo como estar delante de la presencia de Dios, sí. Es con un corazón sincero, sabiendo que hay argumentos, que hay pensamientos que hay que derribar, pero tomar la palabra de Dios, que es vida. Dice la palabra de Dios, versículo 3 dice, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. El Señor Jesús cuando vino no hizo un milagro. Lo primero que le dijo a los que le seguían, les dijo arrepentidos y convertidos. Porque ahí va a ocurrir el milagro. Cuando se arrepientan. Y el arrepentimiento continuamente va a tener que ser una llave para nosotros. Donde yo empiezo a pensar fuera de la palabra, ya me tengo que volver a arrepentir. Ah, pero entonces te volví un fanático. No. La ley de Dios se está escribiendo en tu corazón. Porque el mundo no la tiene. Por eso es algo muy importante entender la palabra de Dios. Que lo que Dios te está pidiendo no es la naturaleza que tú tenías de este mundo, sino te está pidiendo una naturaleza divina para que tú participes de todo su poder y de todo lo que Él tiene predestinado y reservado en el cielo para ti. Por eso dice, es nuestro Padre rico, es nuestro Padre proveedor, es nuestro Padre sustentador de gracia, es nuestro Padre que sabe arreglar las cosas que nosotros desarreglamos. Y dice la palabra de Dios, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No hubo un llamamiento personal. No nos podemos llamar solo. El Espíritu Santo es guiado por el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es el que ciñe sus ovejas. Es el que convence de pecado al que lo tiene. Por eso todo le debemos recibir. Para conocer ese poder divino que hay en Él. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el conocimiento de aquel que nos llena de su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegasteis a ser participante de la naturaleza divina. Amén. Tiene que haber un cambio. Desde el momento que veníamos caminando sin Dios, al momento que llegamos a Dios, se hace una transformación. Hasta ese momento, cuando nosotros decimos sí al Señor, el Señor viene con las enseñanzas por medio de su Espíritu Santo. Pero ahí es donde yo tengo que tomar la decisión de tomar ese conocimiento y añadirlo a mi espíritu. Añadirlo al conocimiento y ponerlo por práctica en mi vida. Para que mis oraciones sean contestadas. Y para que yo vea al Dios, creador del cielo, de toda honra, de toda gloria, que camina delante mío. Por eso esa experiencia usted no la puede obviar. Por eso los primeros discípulos, el Señor Jesús les dijo y les enseñó y les dijo, quedaos en el lugar hasta ser investidos con el poder, con la naturaleza del Espíritu Santo en ustedes.
No una mezcla, dijo. Una naturaleza divina que descendió desde el cielo y los 120 fueron bautizados. Y esos 120 hablaron de las maravillas y de las transformaciones que el Espíritu Santo hacía en ellos. Porque le estaba mostrando la naturaleza, la vida. Le estaba mostrando el mejor camino que caminar. Y mire que esa naturaleza divina, mire lo que hace. La cual, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, esa naturaleza, el Espíritu Santo, es la única forma que te hace huir de la naturaleza pecaminosa de este mundo. El que no quiere huir es porque quiere estar atado a esa naturaleza. Porque decide estar atado a esa naturaleza. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios, la naturaleza divina de Dios, es la que nos saca la vida eterna. La otra naturaleza lo tiene preso a este mundo. Por eso dice la palabra de Dios, mire lo que dice, por lo cual mediante la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. O sea que la decisión de huir es mía. La decisión de perdonar es mía. Si yo quiero huir de algo, tengo que tomar la decisión en mi corazón. Por eso el Señor dice, yo tengo la naturaleza divina, pero la decisión la tienes que tomar tú. De cambiar, de transformar, de romper, para añadir todo lo que Él te está pidiendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay, ¿a dónde? Y usted pisa el mundo. Y usted se levanta todos los días creyendo que en el mundo no hay corrupción. A veces nosotros corrompemos nuestra fe por no creer en su palabra. A veces ponemos en duda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para ponerse en duda. La palabra de Dios es para creerla. La palabra de Dios es para actuar en ella. La palabra de Dios para declararla. La palabra de Dios para confesarla. La palabra de Dios es para creerla en todo momento. En tiempo, amén, de prueba, en tiempos de dificultades, en tiempos de escasez, en tiempo de victoria, en todo tiempo. Por eso Pablo dijo en una palabra, dijo, estoy acostumbrado y fui enseñado en vivir en todos los tiempos. En todos los tiempos, ningún pensamiento, ningún argumento, ningún pensamiento de mi vida me quitó, ningún pensamiento de mi alma me pudo apartar del amor que me había escogido a mí. Por eso ese amor tiene que haber en nuestros corazones. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. O sea que yo tengo que poner de mi parte. No es que yo tengo que quedarme así, que Dios haga todo. No, yo tengo que tomar decisiones. Y las decisiones van a cambiar. Si la decisión va conforme a la palabra de Dios, el enemigo te va a soltar. Las adversidades te van a soltar. Los miedos se van a ir. La corrupción de este mundo va a salir de tu cuerpo, va a salir de tu casa, va a salir de tu mente. ¿Por qué? Porque tú decidiste actuar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te está diciendo esto. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. ¿Por qué dice al conocimiento? El Señor dijo, el día que me desobedezcas, Deuteronomios 29, 28, bendiciones a la obediencia. El día que me desobedezca, maldita va a ser tu canasta, maldita va a ser todo lo que haga, dice, ¿por qué? Por desobedecer a Dios. El día que me obedezca, bendita va a ser tu canasta, bendita va a ser tu casa, bendita va a ser tu caminar sobre la tierra. Mira qué bendición tan grande. Si la palabra me está diciendo que obedecerle a Dios me bendice, que obedecerle a Dios, aunque esté en dificultades, aunque esté, amén, los vientos soplen mi casa, amén, yo estoy parado sobre la roca y sobre la enseñanza de mi Padre, no podré caer. Porque escuché lo que el Padre estaba diciendo. Amén. Y la palabra de Dios permaneciendo en esta naturaleza divina dice,
con diligencia, más diligencia. Prestar más atención a lo que estás haciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, vosotros también poniendo con diligencia por esto mismo, añadid a la virtud, a la fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están vosotros y abundan, no estaréis ociosos, sin frutos, sin conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Cuando estas cosas no están en nosotros, cuando la fe no está activa en nosotros, cuando la virtud no está añadida, el conocimiento no está en nosotros, viene el enemigo y nos engaña. Y nosotros empezamos a pensar que el Señor es malo. Empezamos a enseñar y echarle la culpa al Señor, y cuando la culpa la tenemos nosotros. Porque nosotros nos apartamos de Dios. Porque nosotros con nuestra boca mentimos, porque nosotros con nuestros pensamientos maldecimos. La culpa la tenemos nosotros, no Él. Por eso cuando nosotros nos arrepentimos, le decimos, Señor, soberano Dios, tú que escuchas todo, tú que ves todo, Señor, perdona mis pecados. Y confesamos nuestros pecados delante de Él. Todo lo que hemos cometido, el Señor nos perdona. Porque nuestro corazón se humilló. Pero mediante nosotros no declaremos eso. Y mientras mediante nosotros no le pedamos perdón a Él. Porque el primero que ofendemos es al Señor, no a las personas. Amén. El Señor Jesús no estaba, amén, puesto sus ojos que Él lo ofendía. El Señor estaba puesto sus ojos en su Padre, en lo que Él le hablaba a su Padre. Porque todos los días que Él salía a predicar era criticado. Porque todos los días que Él salía a predicar, amén, ellos decían que demonios tenía. Y sabe que tu Señor Jesús murió por ti y por mí, para que hoy nosotros gocemos de esa naturaleza divina. Y para tener todo el conocimiento que hoy necesitamos para estar pisando esta tierra y reclamar esa promesa que dice, el lugar que pisa la planta de tus pies te pertenece. Te pertenece. El lugar que pisa la planta de tus pies te pertenece. Es por herencia y es por obediencia. Por eso una de las cosas que Dios nos pide, que esa naturaleza y que todo ese conocimiento esté en nosotros, que esa fe, que esa virtud, que esa paciencia, que el que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Pero no estoy desesperado porque sé que algo me falta a mí. Que Él va a cumplir sus promesas. Todas sus promesas. Y que yo conozco que en la palabra de Dios, todo lo que está escrito es lo que Él me prometió. Todo lo que yo pienso y no está escrito, yo no lo puedo reclamar. Porque Él me prometió ser mi sanador. Porque Él me prometió ser mi cuidador. Porque Él me prometió defenderme, cuidarme, pero también cuando obedezca. Cuando no se obedece, no se puede cuidar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego y habiendo olvidado la purificación de vuestro antiguo pecado. Es ciego. Estar ciego, amén, no permite que la gracia de Dios actúe en nosotros. Por eso nosotros estamos a veces cegados al problema, no escuchando la palabra de Dios, ni tampoco entendiendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. La palabra de Dios quiere transformar nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Por lo cual, hermanos, tanto más procuramos hacer firme vuestra vocación y la elección, porque habiendo estas cosas, o sea que yo tengo que actuar en fe, yo tengo que tener virtud, yo tengo que tener paciencia, yo tengo que andar en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es estar conectado a la voluntad del Padre. Por eso el Padre me dice aquí que la vocación, la cual, hermanos míos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. ¿Y sabe cuántas personas están en esta tierra nunca escuchando?
La salvación está a la puerta de su casa, pero no toman una decisión. El cambio está en su corazón, pero nunca lo toman. Y van a pasar toda su vida así. Y cuando se encuentren con el Señor Jesús, le va a decir: tuviste la oportunidad de cambiar tu vida, pero nunca decidiste. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión. Y que esto cambie. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: por lo cual, hermanos, tanto procurad de hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué decidimos? Cada uno decide cómo andar. Vos podés estar aconsejando a una persona hora y hora y hora y hace lo que quiere. Decidió. Pero cuando fracases, no le eches la culpa a nadie, ¿eh? Porque la culpa la tienes tú. La culpa la tiene el ser humano. La culpa no la tiene tu madre, ni tu padre, ni tu hermano, ni nadie. La culpa la tenés vos. Porque el Señor te mostró la naturaleza divina, pero tú no quieres. Y la naturaleza divina es la única que nos cambia. Nos transforma la forma de pensar, la forma de caminar, la forma de estar. ¿Sabe que el ser humano, hasta que no se cansa algo, no derriba? Puede haber una planta de espina a la entrada de tu casa y todos los días se te pincha la bicicleta, pero no la arrancas. Hasta el día que te canses y la arrancas. Bueno, esto es lo mismo. Hasta el día que tú no te canses. Y hasta el día que tú no te canses de vivir como vives, no vas a realizar un cambio en tu vida. A ese momento vas a tomar la palabra y vas a decir: Señor, desecho, arranco, arruino esto que no me deja vivir en paz. Por eso ahí viene el conocimiento de la verdad. Hasta la naturaleza misma, dice el Señor, que nos enseña. Hasta la naturaleza misma, Dios limpia los aires todos los días. Se amontona el calor en un lado y de repente sopla el viento y cambia la atmósfera del lugar. Y sabe que hay alguien siempre dispuesto de quitarte tus bendiciones: Satanás, el diablo. Ese tiene la culpa. Ese tiene la culpa que las personas estén mal. El Señor no. El Señor, cuando creó al primero, le habló y le dijo: no desobedezcas. Y la desobediencia le trajo dolor. Por eso la desobediencia va a traer dolor. Cuando nosotros desobedezcamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: por tanto esto, no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, que aunque vosotros lo sepáis, estéis confirmado en la verdad, pues tengo que por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertarlos con amonestación. ¿Sabe que el varón de Dios le decía a la iglesia: despiértate, iglesia, porque tu bendición está cada vez que tú transformes tus pensamientos? Tu bendición está cada vez que tú actúes en fe. Tu bendición está cada vez que tú tomes una decisión de añadir algo que Dios tiene para tu vida. ¿Y sabe lo que tiene Dios? Virtud, conocimiento, paciencia, gracia, bondad y esperar la perfecta voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios? Es que tú seas pasado por tribulaciones, por adversidades, pero tu fe nunca mengue, sino que tu fe siga creciendo en Cristo Jesús. Por eso mañana ocurrirá algo, pero yo estoy preparado para actuar en la naturaleza divina. Cuando una persona no está preparado para actuar en la naturaleza divina, lo primero que hace es suelta. ¿Cuánto en una semana a la iglesia? Vienen a la iglesia una semana y bueno, Dios no lo hizo, la sueltan y se van. Nunca pueden ver a Dios, porque a Dios se los ve por relación. ¿Sabes que las personas, estaba escrito, esperaban horas para ver a Jesús?
Horas. Hacían filas para verlo. Estaba el maestro ahí, todos los esperaban para saludarlo. Tocarlos algunos. Algunos solamente lo querían tocar. Y sabe que hoy, por su Espíritu Santo, Él está entre nosotros. Él está aquí. Y sabe que la única forma de sentirlo es por la naturaleza que Él nos dio. Por la vocación que Él nos llamó. Por lo que nosotros tenemos que añadir a nuestro corazón. ¿Para qué? Para no estar ociosos y no estar sin fruto y no estar sin la visión. Conociendo esto, mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14 dice, y habiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuro con diligencia tener memoria del conocimiento de Dios. Actuar en el nombre del Señor Jesús. Esto no me llevará tiempo. Esto no me pondrá en miedo. Esto no quitará el gozo que hay en mi corazón. Esto no me frenará. Porque el Señor, el que creó los cielos y la tierra, es soberano Dios que me escucha. ¿Por qué? Porque usted día a día va a tener que clamar. Día a día va a tener que hacer súplica. Día a día va a tener que presentar sacrificios delante de Dios. Día a día va a tener que decirle, tú eres mi Dios en esta circunstancia. Tú sigues siendo mi Dios, Señor, y no has cambiado. Amén. No le he hecho la culpa a mi hermano, no le he hecho la culpa a mi padre, no le he hecho mi culpa a mi madre. Señor, yo sé que esto tiene un proceso. Pero yo me armo con las armaduras del Espíritu. Para terminar después de cada batalla en pie. Porque usted tiene que terminar después de cada batalla en pie. Amén. Hay una batalla porque usted está peleando. Y esta vez no la tiene que esperar como usted quiere. Con su naturaleza natural, sino con la naturaleza divina. Pararse en fe y decirle, Señor, tú eres el que me prometiste vida. Tú eres el que me prometiste restauración. Tú eres el que me prometiste paz. Tú eres el que me prometiste, Señor, salvarme. Sé mi salvador esta noche aquí.